invitarte ahora, vamos a tocar un tema en 1 Samuel capítulo 3, del versículo 1 hacia adelante. Es una lectura un poco extensa, pero vale la lectura porque podemos aprender muchas cosas. Samuel, antes de nacer, su madre era Ana. Ana era estéril y ella fue al templo a hablar con Dios y a pedirle un hijo. Ella no tenía hijos, era estéril. Entonces, al hablar con Dios, ella le dice: si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Y luego sale del templo confiando en que Dios había escuchado su oración. Ella concibe y nace Samuel. Samuel fue llevado al templo. Era lo que Ana había prometido. Si tenía un hijo varón, lo llevaría al templo para servir a Dios. Samuel es llevado al templo en la costumbre de los hebreos, después que tenía el tiempo de la lactancia, y aproximadamente es entre los 3 y los 5 años de edad que se lleva a Samuel al templo. Ya no tenía la lactancia, su madre ya lo había liberado de esto, y a esa edad, a los 3 y a los 5 años, se le lleva al templo. Y ahí es donde Dios empieza a hacer algo diferente con Samuel. Este es un poco el contexto que yo quiero darte. Y ahora sí vamos a leer 1 Samuel capítulo 3, del 1 hacia adelante. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Ya estaba en el templo. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Estamos hablando, ya en esta edad, Samuel tenía aproximadamente 12 a 15 años de edad, un promedio. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Recuerden que en la ley Dios había establecido que nunca falte aceite a la lámpara, pero el escritor dice: todavía estaba encendida. Había una desidia, una flojera, un desinterés impresionante. Y el escritor coloca esa frase, todavía, dando a entender que por lo menos el que tenía el oficio del sacerdote le colocaba algo de aceite para que no se apague. Todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel, en el versículo 7, Samuel no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Samuel no conocía al Señor, su palabra no se le había revelado. Versículo 8, por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. En la tercera vez se dio cuenta que Dios estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre.
Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó, no los estorbó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor?, le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes. Que Dios te castigue si es que me ocultas una sola palabra de todo lo que te he dicho. Samuel le contó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Qué fácil, ¿verdad? Dios llama la atención de Elí y Elí, que haga lo que le parezca. No me arrepiento, no doy mi brazo a torcer, no reconozco mi error, no me preocupo por mis hijos. Es impresionante. Ahora vamos a estar hablando de un poco de esto. Mientras Samuel crecía, el versículo 19, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. En toda esta historia hay 4 puntos que yo quiero hablar contigo en esta mañana. 4 puntos que quiero conversar contigo. El primer punto, cuando encontramos en toda la lectura, no era común oír la palabra de Dios. Había cesado, no habían profetas, no había alguien que busque a Dios. No era común, era algo extraño. Quizás era una situación esporádica en donde alguien tenía una palabra de Dios. Pero si te das cuenta en la lectura, no había mayor preocupación. Bueno, si Dios no habla, estará callado, pues. Si Dios no dice nada, será porque así tiene que ser. Una desidia, una flojera en aquel tiempo, tirándose al olvido. Israel no estaba en el mejor lugar, Israel no tenía la mejor posición, pero ese desinterés solo mostraba dureza en su corazón y algo más, un deseo de vivir vanamente. Esa palabra vanidad significa hacer algo que no tendrá ningún fruto. Hacer algo solo por el gusto de hacerlo, pero que no produce absolutamente nada. No tiene ningún fin, no construye nada, no te prospera, no hace nada. Solo es una situación banal, en vano. Lo hiciste para nada. Entonces, si te das cuenta, vivían en mucha vanidad, había dureza, pero en este verso, cuando tú lees, quiero que vayas conmigo, por favor, al versículo 1, donde dice, en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. En el hebreo, que es un idioma muy rico en lectura y en traducción, dice lo siguiente, en ese tiempo no había palabra de Dios que rompa las estructuras. No había un estallido que haga crecer la tierra. Escúchate, lo vuelvo a leer. Es impresionante la radiografía que se muestra en aquel entonces. No había palabra de Dios que rompa las estructuras. Se refiere a los conceptos, a la forma de vida, a la vida banal que se tenía, las decisiones que tomaban los líderes. Si lo dices, será así, pues. Si hay que hacerlo, hagámoslo. Si me lo dices, lo tendré que hacer. No había una búsqueda, no había algo que pueda quebrar esas estructuras que estaban sólidas y firmes. Y estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando del pueblo de Israel. No hablamos de cualquier otro pueblo.
Ellos ya habían visto el poder de Dios, habían visto las maravillas de Dios. Dios los escogió como una nación. Pero no había nada, absolutamente, no había nada. Pero es la palabra de Dios, dice, no había palabra de Dios que rompa las estructuras. ¿Qué puede romper las estructuras? ¿Qué puede romper los moldes en los que a veces vivimos como sociedad? ¿O la palabra de otro hombre? ¿La palabra de algún filósofo? ¿La palabra de algún líder? ¿Qué puede quebrar esta palabra? En el libro de Hebreos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, si no recuerdo mal. Es la palabra de Dios que no podía romper las estructuras. Quiere decir, entiéndame por favor, quiere decir que lo único que podía quebrar la forma de pensar de aquel entonces, de la sociedad del pueblo de Israel, de aquellos pueblos que no conocían a Dios, porque recuerden, Israel era un referente de un pueblo que conocía a Dios. Israel era el referente en aquel entonces del pueblo escogido por Dios, todos lo sabían. Oh, es un israelita, oh no, él es un hombre bendecido. Oh, él es un israelita, este es un hombre prosperado. Oh, Israel, sí, el pueblo de Dios. Todos sabían respecto a Israel, todos conocían de Israel, el que peleó con Dios y ganó. Todos sabían quién era Israel. Entonces, no había una palabra que rompa la estructura. Si no rompía las estructuras del mismo pueblo de Israel, mucho menos lo haría con los pueblos que estaban alrededor de Israel. El referente se perdió, se diluyó, se desvaneció. No había nada contundente y solamente eran palabras sabias, sabiduría humana, probablemente palabras muy inteligentes, conceptos para traer un gobierno y poder manejar las situaciones, quizás no de la mejor manera, pero sí para pasar de un momento a otro, de una situación a otra, como la que quizás vivimos muchos de nosotros, en muchos países también, en nuestros hogares también. Bueno, con la justa terminé, me salvé, mira, llegué a terminarlo. Siempre es esa desidia, esa flojera de no hacer algo bien, siempre esa desidia y flojera por no pensar y razonar una orden o por no pensar y razonar respecto a la forma de vida que la sociedad nos muestra el día de hoy. No había nada, no había ninguna palabra que rompa esa estructura, que rompa las estructuras que nos están mostrando. Si no me muestras otra, la voy a tener que tomar porque no tengo otra alternativa. Y lo siguiente que significa eso, estamos en el versículo 1, es: no había estallido que haga crecer la tierra. Me encanta esa palabra. Es que la palabra de Dios era como un estallido, como una fuerza sobrenatural que reventaba y hacía crecer la tierra, hacía producir, hacía germinar. Era la palabra de Dios, era lo que Dios hablaba, lo que hacía que la tierra germine. Permitía que la tierra germine. Era la palabra de Dios. No había palabra que haga un estallido y que pueda hacer crecer la tierra. Qué poderosa era la palabra y no estaba allí. No había esa palabra. No era común oír la palabra de Dios. Y podríamos pensar nosotros, ¿es común en nuestra casa oír la palabra de Dios para quebrar las estructuras que se nos están presentando? ¿Tienes palabra de Dios en tu casa? No es que la recites, es que la creas y la vivas. Hay esa palabra que puede quebrar las estructuras de tus hijos, de tu familia, de tus amigos, de la sociedad en la que estás viviendo. Hay alguna palabra con la cual a la cual no puedan enfrentar, ni cuestionar, ni contradecir, porque la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es perfecto, que hace sabio al sencillo. ¿En tu hogar hay algún tipo de esa palabra? ¿En tu propia vida hay alguna palabra que pueda cambiar las estructuras en la que tú estás viviendo? Que pueda cambiar las estructuras que la sociedad te ofrece y te impone. ¿Hay algún estallido de esa palabra que haga germinar y producir tu vida, tus hijos, tu familia, tus negocios, lo que Dios te ha dado?
Recuerda, es el poder de la palabra de Dios lo que hace germinar la vida. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, haya vida en los mares, en los cielos, en la tierra. Y hubo vida, hubo vegetación. Es la palabra el que hace estallar el universo para poder crear vida, para que algo prospere, crezca, se multiplique. Esto no había en ese tiempo. Y probablemente muchos de nosotros tampoco existe esa desidia y flojera de no buscar y no querer escuchar lo que Dios dice. Y siempre, y esta es una idea errónea que a través del tiempo se ha ido enseñando, y probablemente muchos de nosotros lo enseñamos también, una idea errónea, completamente errónea. Imponer la palabra de Dios para que otros la obedezcan. No, tienes que obedecerla porque la palabra de Dios lo dice. Presentas de una manera grotesca a un tirano. Tienes que obedecerla porque Dios lo dice. Eso es tiranía. Imagínate servir a un ser superior, todopoderoso, que nos obligue y nos imponga su palabra. Si tú buscas la comida saludable es porque te hace un bien. Si tú buscas la comida que no es saludable y comes un alimento descompuesto, sabes que te hará mal. Tu sentido común te lo dice. La palabra de Dios es muy parecida. Tú no buscas la palabra si es que te hace daño, si te lastima, si te asesina, si te te quita el aire para respirar. Tú buscas la palabra porque sabes que ahí tendrás vida. Y Jesús lo dijo. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y son vida. Esa idea errónea ha producido que muchas de las personas a las cuales nosotros llegamos se alejen de Dios porque lo primero que presentas es a un tirano que te obliga y te impone a obedecer su palabra. Recuerda, jamás amarás las palabras de alguien a quien no conoces. Primero amas a la persona y luego amas las palabras de la persona. No puedes amar la ley si primero no amas al que dio la ley. ¿Cómo puedes erróneamente enseñarle a los tuyos, a tus amigos, o poder evangelizar y hablar de Jesús a otros y decirles tienes que obedecerla porque la palabra de Dios lo dice? No es un tirano el que presentamos, es un Dios lleno de amor, el que te dijo, tengo la vida y la muerte, escoge el que tú quieras. Hasta te dio la opción de escoger. Seríamos necios y obtusos al decir, quiero la muerte. Tú y yo escogeríamos la vida, pero necesitas mostrarlo de esta manera. Entonces, erróneamente, a veces imponemos algo que Dios nunca nos ha impuesto. Ahora, esa palabra es la que hace germinar. Tú la puedes creer o tú puedes decidir, no creo que la palabra haga germinar mi vida, mi tierra, mi familia, mis hijos, mis negocios. Yo no creo, yo dudo completamente esto. No la tomes. Si declaras que la palabra de Dios es falsa, no la tomes. Y si no la tomas es por una simple razón, tú no crees en Dios. No es posible que digas creer en Dios sin creer en su palabra. Ahí está el punto de partida. Yo creo en la palabra de Dios porque creo en Dios. Tú no puedes obligar a alguien a creer en la palabra si primero no creen en el que dio la palabra. Entonces, saquemos este error de nuestra vida y nuestro léxico y de la manera como compartimos la verdad de un Dios real, sobrenatural. Ahora, eso es lo primero que vemos en este pueblo. No era común oír la palabra de Dios. Debería ser algo común y una costumbre en nosotros hablar palabra que pueda dar vida, pero ahí no la vimos. Vamos a ver el siguiente punto, y esto lo puedes ver en el versículo 7, por favor. Samuel no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Él estaba en el templo. Estaba al lado del arca del pacto, estaba en el lugar donde estaba el candelabro de los 7 brazos. Elí le permite dormir, pero hasta esa edad, 12 y 15 años,
Él llegó entre los 3 y los 5, pero Elí no se tomó el trabajo de hablarle y de contarle quién es Dios. No le importaba. Pero él era el sacerdote. Él era el que tenía que guiar a aquellos que llegaban al templo y decirles: este es Dios, conócelo, estas son sus leyes, Él es así, esta es su naturaleza, puedes amarlo. Pero no lo hizo. La autoridad que conocía a Dios no extendió y siguió dejando a las generaciones el conocimiento que fue adquirido. No, Samuel no conocía a Dios, tampoco conocía su palabra, no se le había revelado, aun cuando estaba en el templo. Elí no le enseñó nada sobre Dios, absolutamente nada. Elí no le enseñó a distinguir cómo era la voz de Dios y qué es lo que Dios podría hablar, cómo Dios podría hablar, de qué manera lo haría. Si Dios no se revela a Samuel directamente, Samuel hubiera sido un religioso como el que Elí era, así como Elí. Tú y yo, los que tenemos autoridad en nuestra familia, tenemos la posibilidad de enseñar a los nuestros quién es Dios. Pero claro, ¿cómo puedes enseñar de un Dios con el que no tienes ninguna relación? ¿Cómo enseñamos de un Dios con quien ni siquiera hablamos? ¿Cómo enseñamos a los nuestros, a nuestros hijos, y le decimos un Dios real cuando ni siquiera sé lo que ese Dios real dice? Tenemos una sociedad muy extraña en donde usamos conceptos, palabras y dichos que suenan bonitos, pero ninguna de ellas tiene que ver con algo que Dios haya dicho. Estamos en una sociedad donde hay líderes de opinión y personas que podrían mostrar de alguna manera y enseñar a otros quién es Dios, quién fue Jesús, qué es lo que hizo, pero ni aún así lo hace, teniendo la capacidad. Recuerda, la Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Podrías hacerlo? Elí no lo hizo. Samuel no conocía a Dios. Fueron años los que estuvo en el templo. ¿Y qué estaba haciendo en el templo? ¿Solo limpiaba y solamente barría? ¿Tal vez repetía algún ritual? Qué terrible es tener una vida en donde tu fe no es fe, solo es una simple costumbre y una tradición aprendida por los tuyos a través de los años, pero que ni siquiera tiene sentido para ti. Seas cristiano o no seas cristiano, tengas la religión que tengas, las creencias que puedas tener, ni siquiera en esas creencias eres bueno, porque ni siquiera sabes por qué las haces. Yo tuve la oportunidad de conversar con muchas personas que practicaban diferentes religiones. Y yo les preguntaba: ¿y tú practicas tu religión? Oh, no lo hago. Entonces, ¿por qué tienes esta religión? Bueno, es que mis padres tenían esta religión y por eso yo tengo la misma religión. ¿Y tú eres consciente de lo que practicas? No. ¿Y te preocupa? Tampoco. ¿Cómo es posible que no nos preocupe una vida espiritual, una vida de fe? Sin embargo, sí nos preocupa saber dónde está Dios. Ahí sí no nos falta la voz para decir: ¿dónde estaba Dios cuando pasó tal cosa? Si Dios existiera, ¿por qué no hace tanto? Y no nos tomamos el trabajo de buscar a ese Dios y de hablar con Él. ¿Cómo es posible que en la opinión, y hablo de los hombres, Dios creó al hombre para ser rey, profeta y sacerdote? Es una figura. Es un simbolismo de la forma en la que debería traer el gobierno de amor a su familia. No un gobierno de imposición, un gobierno de amor. Estos principios están en la Biblia. Si no tienes el interés de ser esta persona que pueda guiar a los tuyos hacia Dios, ¿quién más lo hará? Siendo nosotros los llamados a establecer la verdadera fe. No conocía la voz de Dios. Elí, el sacerdote Elí, no se lo dijo. Les contaría cientos de casos en donde padres traían a los niños a nuestras reuniones en la iglesia y directamente me decían: pastor, enséñale a mi hijo sobre Dios. Yo lo miraba y le decía: pero ese es tu trabajo. ¿Y sabes qué me respondían? Sí, es que yo no tengo tiempo, enséñale usted de Dios. Y el pobre niño solamente me miraba con la expectativa de saber quién es Dios
¿Qué es Dios? Este desinterés y esta apatía de vida espiritual es impresionante. Hoy en día se ha agudizado en todos los estratos sociales, en todos los niveles y en todos los niveles de fe. Aún esta apatía de querer ser más de lo que soy, de querer buscar más de lo que ya sé, de querer tener una mayor relación, porque las relaciones ahora son subjetivas, son muy subjetivas. Puedo amarte y luego dejo de amarte para amar a otra persona. Y si me canso, dejo de amar a la otra persona para amar a otra persona. Ese tipo de amor es tan subjetivo. Es algo inventado y creado por el hombre solo porque es conveniente decir, ahora te amo, ahora no te amo, ahora amo a otra persona. Y bajo esta forma de vida mediocre, terminamos diluyendo los conceptos más poderosos de nuestra vida. Diluyes los conceptos y la forma de vida más poderosa que tú puedas encontrar en la tierra, solo por la desidia, por la apatía, solamente por esto. Quiero irte al tercer punto, por favor. Cuando Dios le llama, y eso lo puedes ver, una vez que Elí se lo dice porque recordó que Dios hablaba. En el versículo 9 tú puedes encontrar esto. Dios le llama y él responde a su voz. Él quería saber quién era Dios. Estaba interesado, quiero saber quién es Dios. Y cuando Dios le llama por cuarta vez, él dice, habla que tu siervo oye. Lo que yo sí imagino que su madre le dijo a Samuel, tú eres el producto de un milagro, yo era estéril y tú has nacido porque yo se lo pedí a Dios. Él probablemente tenía una idea vaga de quién era Dios porque era muy pequeño cuando su madre le entregó al cuidado de Elí en el templo y tenía una vaga idea de quién era Dios. Pero él sí sabía que era el resultado de un milagro. Ahora Dios se le revela y él estaba interesado en saber cuán poderoso era ese Dios que hizo el milagro para que su madre deje de ser estéril y él pueda nacer. Él estaba interesado en conocerlo. ¿Tú no estás interesado en conocer tu vida de milagros? ¿Quién produjo esos milagros en tu vida? Para ti lo das por hecho de que sucedió y punto, y no hay más que saber, no hay más que hacer. Uy, por poco no me atropella. ¿Y el milagro de qué vino? ¿De la suerte? ¿De la hojita del trébol? ¿De agua de ruda? ¿De dónde provino esos milagros? ¿De dónde provienen tantas bendiciones? ¿De dónde proviene que salga el sol? ¿De dónde provienen las misericordias por las cuales tú puedes vivir y obtienes algo sin merecerlo? ¿No nos interesaría saber un poco más de quién proviene esos milagros? ¿De quién proviene? Y saber más. Cada situación de nuestra vida puede convertirse en un milagro poderoso. El simple hecho de respirar, el simple hecho de abrir los ojos y ver cada mañana ya es un milagro. ¿No nos interesaría saber más de aquel que hace estos milagros? De saber que el sol vuelve a salir, las aves, la creación, el universo entero, las estrellas. Es una vida llena de milagros, sucesos inesperados, cosas que no puedo entender muchas veces y que tal vez la ciencia busca darles una interpretación, pero tampoco puede, son teorías, porque no pueden dar un hecho evidente de algo que no puede ser comprobado. Si Dios es Dios, tiene que ser una materia y la pregunta es, ¿quién creó esa materia? Y si me dices, la materia existía, entonces la materia es Dios. Si la materia siempre existía, entonces la materia es Dios. Es que Dios creó la materia. No había nada y Dios creó de la nada. En la misma Biblia enseña que Dios crea las cosas absolutamente de la nada. Había nada y Dios creó algo de esa nada. Hemos hablado de muchos pasajes de esto, cómo Dios puede crear las cosas. Ahora ese Dios poderoso se encontraba con Samuel. Habla que tu siervo oye. Estaba listo para conocerlo. Estaba listo para hacer su voluntad. ¿No será que Dios te ha llamado varias veces también? Y como aquel que sabía de Dios nunca te enseñó que era Dios, tú pensaste que era simplemente un sueño, una idea, un ideal, un deseo.
pero nadie te habló que fue Dios. ¿No será que Dios te está llamando hace tanto tiempo y sigues escapándote? Dios tal vez te está llamando y te está diciendo, yo a ti te hablé, yo te di una promesa, tú sabías que yo existía, yo me presenté a ti en tal momento. Y yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero a veces rehuimos esa voluntad y ese deseo, no queremos saber más porque estamos convencidos que Él tiene una dirección diferente a la que nosotros tenemos. Y eso no nos gusta, porque es tan bonito gobernar nuestra vida, hacer lo que nos place, lo que nos dé la gana. Es bonito no rendirle cuentas a nadie. Uso el dinero como me da la gana porque tengo el poder y porque puedo, ¿verdad? Vivo la vida, voy donde quiero ir, me caso, me divorcio. Al final soy mayor de edad. La famosa frase, si soy mayor de edad, puedo hacer lo que yo quiero. Es bien bonito vivir así, ¿verdad? Sin rendir cuentas nada, sin olvidarse, pero cuando llegas a la muerte, todos nos preocupamos, ¿verdad? ¿Dónde están los que nos amaban? No, es que tú no amabas a nadie, por eso no están. ¿Dónde están a los que amé? Es que no amaste a nadie. Y en el día de nuestra debilidad buscamos el cielo y la tierra para obtener respuestas de qué viene más allá de lo que dejamos acá y de nuestra propia vida frágil. Allí sí nos interesa, ¿verdad? Nos interesa construir una fe. En la debilidad no construyes fe. La fe tuviste que construirla antes. En la debilidad buscas socorro y misericordia. La fe se construye antes de los tiempos débiles. Por eso la Biblia dice, acuérdate del Señor en los días de tu juventud, en los días tempranos. Antes que llegue el día malo y digas, no tengo contentamiento, no sé qué hacer. Acuérdate de Dios en los buenos días, no en los malos días. No necesitas tener este concepto extraño, arcaico, erróneo de muchos que dicen, bueno, si tienes problemas, entonces tienes que ir a una iglesia, tienes que buscar consejo, tienes que buscar un pastor, tienes que buscar a Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo haces antes? Porque antes no tengo el problema. Pues para eso se busca el consejo, para no tener los problemas. Vamos a seguir repitiendo esta palabra. El consejo es inútil, te vuelvo a repetir, inútil cuando ya tienes el problema. Lo único que te muestra es cómo no volver a caer en el problema, pero ya lo tienes, las consecuencias vendrán. Te apartas de Dios, te apartas de su palabra. ¿Cómo esperas vivir una vida plena, una vida en plenitud? ¿Qué es lo que hace crecer tu vida? ¿No es la palabra? ¿Qué es lo que hace explotar? ¿Qué es lo que quiebra las estructuras de nuestra vida para poder florecer? ¿No es la palabra de Dios? Cuando nos alejamos de ella, perdemos justamente todo esto. Y quiero darte el último punto. El cuarto punto que estamos viendo algunas ideas de toda esta lectura. Samuel establece la palabra de Dios. Samuel establece el reino de Dios. Le dice a Elí todo lo que Dios iba a hacer. Se lo dice. Y quiero que veas en el versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y comunicaba su palabra. ¿Por qué continuaba Dios dándole palabra a Samuel? Porque la tierra tenía que tener vida. Y Dios estaba buscando una persona dispuesta a obedecer su voz, dispuesta a amar su palabra, a amar su decisión, a amar el destino, para traer cambios al mundo de aquel entonces, al mundo que le rodeaba. Una persona dispuesta, una persona osada, una persona de valor, una persona que decide enfrentar las situaciones de la vida, decide enfrentar a los temores y seguir adelante. Samuel fue ese joven,
producto de un milagro. Reconoció, soy producto de un milagro. Muchos de nosotros también somos producto de milagro. Dios me llamó para establecer su palabra, para romper las estructuras. Esta sociedad necesita ser quebrada en sus estructuras erróneas y equivocadas respecto a quién es Dios y respecto a qué es lo que quiere Dios. Es que no podemos seguir sembrando en nuestros hijos, ni en nuestra vida, ni en nuestra cultura, el hecho de apartar a Dios de todo lo que hacemos, porque nos va a ir mal. Este es el tiempo donde debes de levantarte. Debes de ser un agente de cambio. Siembras muerte, cosecharás muerte. En los países en donde se aprobó la ley del aborto, quiero que hagas una investigación. No tienes que hacer un estudio profundo, solo haz una revisión. Países que permitieron leyes de aborto y de muertes a indefensos, el crimen, la muerte aumentó. Siembras muerte, cosechas muerte. Cuando Caín mata a Abel, Dios le dice a Caín: la voz, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Has matado generaciones y por eso hay maldición sobre tu vida. Hoy necesitamos personas que quieran escuchar la voz de Dios. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, no es para saber qué tan bonito suena. Tú quieres escuchar la voz de Dios para decirle: lo voy a hacer, voy a cumplir lo que tú me estás pidiendo. Seré un agente de cambio, quebraré las estructuras de mentira que se están estableciendo e imponiendo en nuestra sociedad, quitando a Dios del medio, sacándolo, estableciendo leyes, enfrentando a Dios mismo. El único que tiene el poder de la vida y la muerte es Dios, no el ser humano. Sin embargo, hoy en día propugnamos entregarle esa autoridad a hombres tan imperfectos que pueden decidir por una simple voluntad quién vive y quién muere. Ese poder solo se le atribuye a Dios. Necesitas levantarte. Sé un agente de cambio. Necesitas traer ese estallido que haga producir y germinar la tierra. Trae el estallido de la palabra de Dios para que la tierra produzca, tu familia produzca, tus hijos produzcan. Pero tiene que ser su palabra. Es la palabra de Dios. Y mira, Samuel estableció el reino de Dios. Él comunicó la palabra de Dios y todos empezaron a ver ese cambio. ¿Por qué lo reconocían como profeta? El referente, una vez más, el pueblo de Israel se convirtió en referente el resto de pueblos. Podíamos copiar las cosas que funcionaban. ¿Y por qué funcionaban? Porque Dios estaba allí. ¿Por qué funcionan? Porque Dios estaba allí. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Este es el reino de Dios. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y te doy Habacuc capítulo 2, versículo 14. Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Sé osado, establece el poder de Dios. Quiebra las estructuras falsas en tu vida, empieza en tu familia. Permite que la palabra de Dios haga estallar y haga germinar y producir la tierra. Hoy necesitamos más que nunca una voz clara, y la única voz clara que tú y yo podemos encontrar en un mundo tan relativo, lleno de relativismos, es la verdad y la palabra de Dios. Podemos oponernos a ella, pero la palabra de Dios jamás va a cambiar. Yo te animo para que tú seas de estos osados que puedan levantarse. Aquellos que buscan la palabra de Dios, aquellos que buscan a Dios. Si buscas a Dios, entonces
tienes que esperar cuál es su voluntad. Tú no buscas a Dios solo para decir que buscas a Dios. Buscas a Dios porque buscas su voluntad. Cuando tú oras, buscas su voluntad. Cuando lees la Biblia, buscas su voluntad. Cuando te conectas a través de este medio, tú estás buscando su voluntad. Y yo te pregunto, ¿y para qué la buscas? ¿No será para que la cumplas? Pues sí, es para que la cumplas. Cierra tus ojos, por favor, allí donde estás. Señor, yo oro por cada persona que en este momento escucha tu voz y escucha el llamado que tú les has hecho. Muchos de ellos escucharon tu voz cuando eran pequeños. Muchos de ellos saben quién eres tú. Muchos de ellos, Señor, se encontraron contigo. Pero en su vida y en su caminar llegaron a negarte, y por ese dolor, ese pecado, esa conciencia que les culpa y les hace sentir culpables, Señor, se alejaron de ti. Pero en esta mañana, Señor, en este tiempo, si ellos vienen a ti, perdona sus pecados. En este tiempo, Señor, si ellos reconocen su falta, perdona sus pecados, que puedan ser restaurados una vez más. Conviértelos en agentes de cambio, que puedan producir vida donde se encuentren, que puedan hablar vida y no muerte, que puedan quebrar estructuras de mentiras, Señor, con tu poder. Levanta más Samueles en este tiempo, Señor. Hombres y mujeres con osadía y que desean realmente ser agentes de cambio, establecer tu reino, hacer que tu conocimiento, Señor, llene la tierra. Sana en el nombre de Jesús a todo enfermo que pueda estar conectado a través de esta señal. Que tu poder se revele en ellos. Sánalos de cualquier dolencia. En el nombre de Jesús. Amén.